El Señor esté con ustedes. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Cuánta doctrina hay en ese prólogo de Juan. Es una cosa, yo siempre que lo leo me impresiono. Porque a la verdad que el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, cuando inspiró al autor, en este caso Juan, el evangelista, le llevó a un conocimiento que no es de este mundo, de esta tierra. Fíjense que Juan, el evangelista, está hablando de lo que fue el principio de este que ha nacido, que celebramos en la Navidad. El inicio de Cristo no fue el 25 de diciembre de aquel año 1, aquello que llamaba Pablo la plenitud de los tiempos. El inicio es antes. ¿Cómo decimos en el credo? Cuando usted reza el credo, hablando del Hijo, decimos: engendrado, no creado. ¿Usted entiende lo que está diciendo? El Hijo, el que Juan llama el Verbo, el Logos en griego, la palabra, la sabiduría que decía el eclesiástico, hoy,
Desde el principio, por eso el prólogo hace alusión a ese principio del Génesis. Desde el principio, antes de los siglos, me creó y ya nunca más, jamás dejaré de existir. Alaba la sabiduría, el logos, el pensamiento de Dios. El Hijo, ese logos, esa palabra se hizo carne. Pues el principio de ella, cuando fue engendrado, no creado, decimos que el Hijo es engendrado antes del tiempo, en la eternidad, donde no existía la cronología, el tiempo, porque en Dios no hay tiempo, Dios es eterno. En ese principio, dice hoy Juan, el Evangelio, existía ya el Verbo. Allá cuando fue engendrado, no creado, estaba junto a Dios. Ese logos, ese verbo, estaba junto a Dios, engendrado antes de la creación. Y dice, Él estaba en el principio junto a Dios y por Él se hizo todo. ¿Se acuerda del Génesis? Hágase la luz, hágase el cielo, hágase el mar, hágase los peces. Por medio de Él, su palabra, el logos, se hizo todo. Él estaba en aquel principio, ya existía antes del tiempo. Por Él se hizo todo. Y sin Él, dice Juan, no se hizo nada de cuanto existe, porque en Él estaba la vida. Esa vida que es luz para todos los hombres. Esa luz que brilla en las tinieblas. Esa es la que se ha amanecido en la Navidad, que aparecían los ángeles anunciando a los pastores, ha nacido. Y hubo un hombre, a luz de Juan en el Evangelio, que fue enviado por Dios como testimonio de esa luz. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién dice? Su nombre era Juan, Juan el Bautista, el hijo de Isabel y Zacarías, el primo de Jesús, que preparó el camino. ¿Qué fuisteis a ver al desierto? Decía Jesús. A un profeta, digo, más que un profeta, a un rey vestido de púrpura. No, los reyes están en los palacios. En el desierto que fui una caña agitada. Dice, entre los nacidos de mujer no ha habido ninguno mayor que él. Ese era Juan. Pues este Juan es el que envió el Dios como testimonio de la luz para que creyeran en él. Y de hecho la gente iba allí en masas a ver quién era ese que estaba en el desierto, vestido de camello, ayunando, orando. Y dejaba a todos desconcertados. Hasta Herodes, ¿se acuerdan? Que a Herodes le gustaba escuchar a Juan, pero le tenía respeto, pero lo tenía encarcelado porque le decía la verdad en la cara. La verdad que libera. La verdad que te saca de la oscuridad, del engaño. Él venía a dar testimonio de esa luz que ilumina las conciencias. Le decía a Herodes, no te acuestes con la mujer de tu hermano. Todo eso está en la Biblia, hermano. La verdad nos delata, nos desnuda. Y Él, que es la luz, que es la verdad, ha venido a la tierra. ¿Y qué pasó? Dice hoy el Evangelio. En el mundo estaba, todo se hizo por Él. Vino a su casa y ¿qué pasó? Los suyos no lo recibieron. No, que no venga acá. Que no me saque de las tinieblas. Que prefiero estar oscurecido con los ojos cerrados porque cuando abro los ojos y veo la luz, me deslumbra. Métase usted en un cuarto oscuro y de repente abra la puerta, si no le molesta la luz. Pues así pasa cuando vino la luz al mundo. Por eso es que cuando uno escucha el Evangelio a Jesucristo, se escuece el corazón. Espérate, yo no estoy bien. Este me delata, se me ilumina la conciencia. DH, yo he estado haciendo cositas que no le agradan a Dios. Pero la gente prefiere, que no me diga la iglesia nada, que no me hablen de Dios, que no me digan que estoy en pecado, que no me digan que estoy viviendo mal. Yo prefiero seguir en mi mentira, en mi oscuridad, dando tumbos, creyendo que eso me va a hacer feliz. Qué tontería somos. Somos tan necios los hombres
La luz ha venido al mundo y mira las iglesias, hermanos, vacías. Pero Dios se las sabe todas. Dios no vino para que un puñadito venga a San Jorge. Dios no se hizo hombre para quedarse escondidito en el sagrario y que algunos comulguen. El Señor ha muerto por todos para que se salven. Basta que ahora el hombre acoja la verdad. Como decía hoy San Juan, a los que los recibieron les dio poder de llegar a ser hijos, no por la sangre, no por la carne, no, sino por la gracia. Hijos, a eso es que ha venido, a eso es que celebras tú la Navidad. Dios se ha hecho uno de nosotros, ha habitado en medio de nosotros, se hizo carne sin dejar de ser Dios. Ese que existía antes del tiempo, comenzó a existir en el tiempo, haciéndose hombre, tomando carne de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Tú que vivías encadenado en tus pecados, sujeto a la mentira del diablo, Él vino a deshacer las obras del diablo en tu vida. Eso que no te deja ser feliz. A veces usted escucha a personas que dicen, no, yo tengo a Dios en mi corazón. No me hables de Dios, yo tengo a Dios en mi corazón. Así, y porque vives de mal humor, porque vives con esos odios, porque prendes de un maniguetazo, porque no soportas que te corrijan, porque vives en este desconfort, ¿no? Nunca estás contento, siempre estás peleando, siempre tienes una chavienda encima, decimos, aquí en Puerto Rico. Y tú tienes a Dios en tu corazón, gracias. Pues yo no sé si el pobre Dios que tienes en el corazón está como maniatado, porque no lo veo, no se siente, no se te siente, fíjate, a pesar que lo tienes en el corazón, está tan y tan escondido que no se te ve, no veo santidad en tu vida, no veo frutos de santidad. Él no ha venido para eso, ¿sabes? Sino para deshacer las obras del diablo que te tienen oprimido. Qué lindo lo de San Pablo hoy a los Efesios decía, nos eligió antes de la creación. O sea que Dios pensó en ti antes de la creación para que tengas vida eterna, vida divina, vida de gracia, que seas feliz. No para que te conformes con la vida que tienes ahora, en donde andas dando tumbos, de mal humor, desesperado, ansioso, porque a lo mejor tienes para gastar y tienes para disponer y resuelves todo, pero ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo? Porque cuando uno tiene aquí en la tierra, uno no sabe hasta cuándo. Igual te pones a invertir y se te van todas las inversiones y te quedas en la calle. Tú no sabes qué inseguridad es vivir en la tierra. Mira, el Maduro, ¿verdad? Se creía tan y tan seguro y de repente, ¡pum!, en la calle se quedó, en la calle. Y ahora está todo el mundo, que sí los Venezuela, ¿verdad? Pues mira, algunos están felices y otros están en derangement, se dice en Castilla, ¿verdad? Porque se le acabó la guachafita. Entonces aquí pues estamos todos, bueno, ¿qué irá a pasar? Pues no hay nada bajo el sol que no esté bajo la permisión divina. El Papa decía esta mañana, miren, vamos a rezar para que todo lo que va a ser sea en paz, en respeto de los derechos y de los más pobres que han sufrido tanto, ¿verdad? Cada cual mira las cosas desde su prisma, desde sus espejuelos, pero el que está dentro es el que sabe lo que ha estado pasando, sufriendo, ¿verdad? Y a nosotros que vemos de afuera, ¿qué voy a estar yo juzgando? Señor, tú llevas la historia. Tú has venido a ser luz y verdad que libera de las mentiras del diablo. Y tú llevas todo a feliz término, aún a través del sufrimiento y la cruz. Todo bajo el querer divino.
Ojalá que la experiencia de los venezolanos y la nuestra, de todos, ¿verdad? Ese Señor, que yo aprenda a leerte en lo que me ha tocado vivir, en lo que me ha tocado sufrir. Que si me dio un cáncer, pues que yo aprenda a ver, wow, tú me estás enseñando en un cáncer. Y no estar maldiciendo ni el cáncer siquiera. Hay gente que vive así, maldiciendo cosas. Señor, nada ocurre sin tu consentimiento. Ayúdame más bien a amar tu voluntad en todo cuanto ocurre. Y tú que llevas la historia, porque tú eres Señor de la historia, y te sirves hasta de los entuertos nuestros para sacar un bien mayor. Ayer me contaba qué cosas. Miren las cosas, cómo Dios obra sin contar ni con uno. Anoche no habían adoradores para acompañar a Jesús en la capilla, porque la gente está con influenza. Deje la influenza esa, mire que está corriendo. No se deje influenciar por la influenza. El tema es que pues no tenía adoradores y de repente, esto es así, aparecieron 3 jóvenes gringos completamente tatuados y con pintas de modelos de revista, se sentaron y me dicen, padre, ahora hay una misa, era la misa del camino. Y yo, sí hay una misa, pero un poquito distinta, más larguita. Entonces, vamos a ir porque no hemos ido a misa. Entonces, esto en inglés. Pero ¿entienden algo? Algo entendemos, eran de New Mexico, decían ellos. El tema es que yo le digo, bueno, y ya me habían mandado un mensaje que no había adoración. Pues mira, ustedes se van a quedar como quieran. Pues bueno, pues entonces háganme un favor, quédense en la capilla adorando a lo que empieza la misa. Y allá fueron los 3 jóvenes con mucha alegría. Pues está bien, vamos. Pues parece que conocen. Yo, bueno, estos muchachos son súper católicos, jóvenes, todos tatuados, parecían, que no sé cómo llamarlo, todos los brazos. Y allá se quedaron adorando hasta que empezó la misa. Y en el entretanto yo llamé a otro adorador que viniera por lo menos hasta las 10. Y cuando llegó la que venía a adorar, que conseguí, estaban allí los 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, en moderno, adorando a Dios, todos recogidos. Si yo fui, los busqué, vénganse, y se quedaron en la misa hasta el final. Y curiosamente no, yo les pregunté si iban a comulgar y no, dice, no, padre, we receive the blessing of the priest, we do like this. Y yo, ok, no entiendo, pero en fin, pasan estas cosas. Después yo pensé, ¿no serían 3 arcángeles? Y claro, no comulgan porque son ángeles y se fueron los más campantes. Después oyeron toda la misa y se fueron muy felices. Yo me reía esta mañana pensando las loqueras mías, ¿no? Y le decía a la otra, oye, yo creo que aquellos 3 jóvenes eran los 3 arcángeles, Miguel y Gabriel, porque claro, se quedaron adorando, vinieron a mí, se fueron los más campantes, felices. Pasan estas cosas, hermano. Pero el ejemplo venía pues porque hemos sido escogidos, decía, desde antes, y todo está bajo el querer divino, bajo la voluntad de Dios. Y me decía la señora que vino, ahí viene el ejemplo, porque ella contaba todo este bochinche, porque me decía esta mañana, padre, cuando usted me llamó para ver si yo podía ir a la capilla, yo estaba pasando una dificultad con mi hija, donde ella me llamó desesperada en una situación personal. Y cuando yo oí su llamada que me decía, ve a la capilla por si puede hasta las 10, era Dios que se sirvió de usted para que yo pasara esta angustia frente a Jesús sacramentado. Y yo decía, wow, cómo Dios obra a pesar nuestro siempre, ¿no? Dios lleva la historia. Y de todo siempre saca un bien. A ella le hacía falta pasar esas 2 horas allí para rezar por su hija. Y dice que después la hija la llamó, que vomitó lo que había ingerido y se calmó y todo el problema que tenía. Y ella estuvo ese tiempo en la capilla adorando al Santísimo. Ahí venía el ejemplo, ¿no? Cómo Dios lleva la historia de Venezuela, de Puerto Rico, de Estados Unidos, del mundo, hermano, del mundo, y permite
las cosas que pasan para llevar todo a feliz término. Al final, el verbo, la luz, la verdad que libera al hombre de las mentiras del diablo, triunfará. Y cuando tú te veas a ti como abacorado, como lleno de situaciones, de angustia, desesperación, cálmate, cierra los ojos y di, Señor, tú llevas mi historia. Tú eres luz, tú eres verdad. Tú eres Señor y Dios. Yo me fío de ti en esta situación, en este momento. Me abandono, hágase, como la Virgen, hágase, fiat. Y usted va a encontrar la paz. Porque se va a dar cuenta que tú no resuelves nada, hermano. Es que no tienes control sobre todas las cosas. Ni de tu salud, ni de tu salud. Solo hace falta entender quién es el Señor de tu historia, de tu vida, ¿no? Y decir, hágase. Solo tú me amas. Qué lindo. Esta mañana leí una meditación que decía que la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, no se manifiesta en su poder. Era una frase de Papa Benedicto XVI, sino en su amor. Dios es grande, Dios es todopoderoso, no porque sea poder, sino porque es amor. Y su grandeza se manifiesta en su don, porque es amor. No en que ejerce el dominio sobre las criaturas, sino en que se da, se abandona, se entrega, porque es don, es amor. Y eso es lo que se revela en la Navidad. La omnipotencia de Dios manifestada en el don de su Hijo, para que creas que Dios te ama, entregó a su Hijo amado, hecho carne, hecho vulnerable, lo crucificaron para que su entrega te salvara. Qué grande, ¿no? Esto es ser cristiano. Esto es aceptar la verdad que te libera, que te saca de tus miserias, de tus mentiras, de tus esclavitudes, de tus complejos, de tu rabia, de tu rebeldía. Cuando tú descubres este amor inmenso que se ha donado para que tú tengas vida por Él, ¿no? Esto es la Navidad. Pues nada, hermano, vamos a seguir cantando bajito, que el Señor nos ayude a asimilar estas verdades eternas como la Virgen que no puso obstáculo a este don divino, por eso hizo fiat al querer de Dios y hoy es la reina del fiat, que así sea.